soy María Teresa Urrampilleta, soy parte de la organización Pampa Vasca y tenemos a una invitada, Marcela Lazaga. El motivo de la invitación es hacer una reseña de un recuerdo que es mío, el recuerdo, pero los participantes de ese recuerdo, los actores de ese recuerdo, son familia de Marcela. Por allá por finales del 1800 llegaron a estas pampas nuestros antepasados. En nuestro caso particular son mis abuelos y los abuelos de Marcela. A pesar de que no somos de la misma de edades semejantes, pertenecemos en escala generacional a la misma. Mis abuelos llegaron del País Vasco, se instalaron en esta zona, en nuestras pampas, fundaron su familia, tuvieron hijos y cultivaron amistades, pero casi siempre dentro de lo que eran las familias que también habían venido del País Vasco, en este caso la familia Lazaga. Era muy chica yo cuando me llevaban, porque en aquella época nos llevaban de visita los domingos o algún día así feriado, a visitar a sus amigos. Y entre ellos estaban este matrimonio, que eran el matrimonio Lazaga. En esas visitas recordaban, por supuesto, mucho de lo que habían vivido allí, de por qué habían venido, recordaban las familias, los que habían quedado. Y un buen día recuerdo que hablaban de una señora que se había convertido en heroína allí en el País Vasco porque ayudaba a los vascos a salir de la opresión del gobierno de Franco. Tal vez no tendría que nombrarlo, pero bueno, es una realidad, sí, ¿verdad? Entonces a mí me quedó ese recuerdo de que una heroína, el país francés la había homenajeado, la había distinguido, en fin, para mí fue un recuerdo que lo dejé allí, claro, en la memoria, y creo que hasta, no sé si alguna vez lo saqué a flor, pero creo que no. Este año me entero que Marcela recibía a familiares de allí, del País Vasco, y que los iba a traer al centro vasco para encontrarnos. Llego acá, me encuentro con ellos y, oh sorpresa, eran de esa familia que esa señora, a la que yo había idealizado maravillosamente de mi niñez, claro, era, porque era muy chica. Entonces ahora Marcela nos va a contar un poco, haciendo conexión de ese pequeñísimo recuerdo mío con lo que en realidad fue esa familia. Bien, ¿qué querés que te cuente? La parte de Caterina. Claro, ¿cómo es la relación de tu familia? Estos son los abuelos. Esos son los abuelos. Esta es mi abuela Fifín Lamotz y Juan Lazaga. Lo que vos hablabas, Teresa, era de su hermana, la hermana de Fifín, Catherine. Ella actuó en la resistencia contra los alemanes, en la guerra, y también salvó muchísimos vascos. Y ella era una mujer muy chiquitita, dicen, porque yo no la conocí, ya había fallecido cuando nos fuimos, muy chiquitita, pero dice que ella decía que conocía el monte, la montaña, el monte como su mano. Esas palabras me acuerdo de tu abuela, que las decía. Conocía el monte como, y ella trabajaba de noche, ayudaba a la gente a pasar de noche. ¿Del País Vasco? Del País Vasco hacia claro. Ese era el caminito. O sea, sí. Y tenía mucha gente y por ahí se quedaba gente en su casa y después se hacía de noche y pasaba. Ella me contó su hija que vive, en fin, que era una mujer que ella decía que lo único que le tenía miedo era Dios, nada más.
que bueno, que era muy, pero muy aguerrida, muy aguerrida. Ellos decían que era y ellos fuerte. contaban que todas las Pascuas en la casa esta, la casa donde vivía mi abuela, sigue viviendo porque en Francia está el mayorazgo. Ah, claro, claro. La parte vasca francesa, sigue el mayorazgo, siguen viviendo ahí. Entonces ella vivía su primo mayor. Entonces a la prima mayor, que era ella, le regalaban el cordero de Pascua. Y dicen que iba de Cibourg, que donde vivía, está al lado de Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Sí. a Sara, ella iba caminando y se lo llevaba al hombro. Y volvía con el cordero caminando para las Pascuas. Ya. Claro, una mujer fuerte en todo sentido. En todo sentido, Claro. en todo sentido. Y todos los años ella recibe la Legión de Honor. ¿Quién se lo otorgó? El gobierno inglés. El gobierno inglés por la ayuda que habían tenido. Ella le entregan a un que vos sabés que no puedo recordar el apellido de un compañero de ella, bueno, un inglés. Y entonces todos los años el gobierno inglés iba hasta Saint-Jean-de-Luz a buscar en un avión y la llevaban a Inglaterra y hacían los honores correspondientes. Ah, pero qué lindo. Y era madrina de mi papá. Ajá. Sí, que Claro. mi papá nunca la conoció. No la conoció, No. mira. No. Ajá. No. Pero ustedes tenían mucha relación. Tus abuelos Sí. tenían mucha relación porque yo, en ese pequeño recuerdo que tengo, mostraban cartas Sí. de esa tía, donde ella relataba lo que había hecho, pero con una humildad Sí, extraordinaria. sí. Dicen que era muy, muy, Claro, muy al servicio simple y al servicio de... Pero dice que la hija de él trabajaba de noche. Sí, eso Claro, sí, eso era me para acuerdo. escapar, Claro, para pasar claro, gente, para no claro, matar a gente. claro. Sí. Bueno, esas son Así las que- pequeñas historias de los vascos Sí. que de alguna manera tienen relación con lo nuestro. Con lo nuestro. Los abuelos volvieron. Los abuelos volvieron, sí, 2 veces volvieron a Francia. Ujú. Porque bueno, mi abuela tenía mucha familia y el abuelo también tenía bastante familia. Volvieron, cuando fuimos allá nos mostraban las fotos bailando el tango, que habían bailado el tango. La abuela directamente había ido a la Virgen de Lourdes, la abuela era muy religiosa, y entonces con su hermana, que también era muy religiosa, dice que al otro día ya se fueron a Lourdes a agradecer que habían vuelto a Francia. Claro. Porque mi abuela fue la única que vino acá. vino a Argentina. Claro. Yo me reía porque ella se casa, primero se pone de novio con mi abuelo y mi abuelo se vino a Argentina. Y él le dijo, espérame Fifín, que cuando vuelva nos vamos a casar. Claro. Parece que mi abuela no había contado absolutamente nada. A la familia, por las dudas que no volviera la abuela. y entonces volvieron y se casaron en la iglesia de Sara, que estuvimos, que es muy linda, que bueno, y se vino a la Argentina y bueno. Y Pero ella, pudo volver a ver a su hermana. y su pudo familia, volver a su claro, familia, sí, claro. tenía mucha conexión, quizás nosotros tenemos ahora internet, pero ellos con las cartas, mi Exacto. abuela cada 15 días teníamos 4 cartas que yo iba a visitarle, me sentaba y por eso para la historia para mí, qué sé Claro, yo, los tiene primos, mucho valor. cuando los conocí, para mí eran muy conocidos porque toda la historia de la abuela, ella se dedicaba mucho a trabajar con Soda y que supiéramos nosotros. Y y esta es Caterine, y esta es Fifín, y me marcaba, tengo muchas fotos que estas no, que las tendría que hacer para el futuro. Ella tenía todos los numeritos. Claro, con los nombres. Ella me iba diciendo, ¿quién es? Ella me preguntaba y yo los conocí. Cuando fui, los reconocí. Claro. Los conocí y los reconocí por la foto. Qué lindo. Pero, Claro. sí, pero ella hizo el abuelo quizás hablaba, pero no hablaba tanto. Por ahí hablaba de otro tipo de historias, pero la abuela con su familia era Con su muy, familia, con claro. sus hermanas era Claro, muy pegada. fíjate que tiene que haber sido así, porque yo una visitante así, caída del cielo en la casa, sí. y me acuerdo de eso, Sí. quiere decir que ella compartía
Sí, sí. su familia con quienes la iban a visitar. Sí, sí. O sea, fue para mí un Sí. recuerdo así muy, muy imborrable. Sí. Y bueno, y ahora este año conocí al resto de la familia, Claro. parte de la familia de Catherine, Al nieto. al nieto. Al nieto. Así que fue una sorpresa Al nieto. de lo más agradable, muy Sí. linda. Y bueno, esas son las historias que vinculan nuestro país, nuestra pampa vasca, justamente vasca porque conecta con aquellos que vinieron hace tantos años y sembraron mucho acá. Y sembraron muchísimo, muchísimo. Además, lo bueno es que la sangre vasca, yo creo, y lo he Sí. visto, Lo es estás viendo muy con fuerte. tus hijos. Sí, y lo veo con mis hijos. Es muy fuerte y creo que, qué sé yo, por ejemplo, vos vas a una casa vasca y hasta las toallas con el símbolo vasco, ¿no? Todo es así, los manteles, un gran amor y por todo eso. el gran amor, y bueno, y quizás ahora, pasando el tiempo, yo veía lo de la abuela, esa sangre vasca, y la abuela también. ¿Viste esa boina sí. que no se la sacaba? Sí. Excepto Ni para para dormir, dormir. la ponía al costado y tenía otra para dormir. Claro, pero Y también la ponía al boina costado y vasca. se ponía, y mi papá también, Sí. que dormía con la boina vasca. Sí. Y que no le vayan a sacar la boina vasca. Claro. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y bueno, y ahora tu hija Y ahora viene a bailar y ella sí. dice que ella va a volver al País Vasco. Ella va a sí, ir y va a ir. quiere aprender, antes que el inglés ella quiere aprender el Ah. euskera. Que bueno, Bueno, es y para mí, bueno, una muy gran lindo, satisfacción. es muy lindo. Muy lindo. Muy lindo porque bueno. Muchas gracias. Bueno, la verdad es hermosa nota. Gracias por haberse prestado. Bueno. ¿Listo?